Y el Parlamento griego aprobó la gestión del presidente Papandreou, que ahora deberá decidir tomar más medidas de ajuste. Más por pánico que por convicción, el Parlamento griego le otorgó un voto de confianza esta semana al ejecutivo que encabeza Georgios Papandreou en Atenas. El Placet le otorga al gobierno una cuota de oxígeno para llegar a formular el plan de ajustes fiscales que deberá elevar al Congreso un paquete de medidas de austeridad que la troika del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea aguardan como condición ineludible para soltar una nueva cuota del programa financiero negociado en 2010. Las autoridades de la Unión Europea le acordaron un plazo máximo hasta el 3 de julio de 2011 para que el gobierno griego define el paquete de medidas de 28.000 millones de euros que debería reducir el déficit fiscal y obtener recursos para cumplir con los compromisos de pago en los próximos vencimientos. Hasta entonces, no liberarán el quinto tramo de 12.000 millones de euros del paquete de rescate votado el año pasado, ni darán luz verde a la discusión por un segundo paquete de financiamiento de alrededor de 100.000 millones. Sin ese respaldo, Grecia caería inmediatamente en cesación de pagos. Pero si avanza en el plan de ajuste y así accede al nuevo crédito, superará el riesgo inmediato de default, aunque no tiene garantizado a futuro que le irá mejor. First of all, Greece is committed, strongly committed, to continue a very difficult but important program for major changes, radical changes, to make our economy viable. The Greek people have shown tremendous commitment, strength and effort. This is a fight for the Greek people. This is a fight for Greece, for our country, but it's also a fight for a common European currency and a common Europe. La gravedad de la situación económica y financiera de Grecia no está puesta en duda por nadie. Incluso hay múltiples coincidencias desde diferentes enfoques de análisis acerca de la inviabilidad de la economía helena para poder sostener en el tiempo el cumplimiento de una deuda agobiante de 330.000 millones de euros, equivalentes a más de una vez y media su Producto Bruto Anual. La discusión entre los diferentes actores parece centrada en cuál sería el mejor camino para evitar que la bomba estalle de inmediato. Los bancos acreedores ya no se preguntan si Grecia caerá en default o no. La única duda es ¿cuándo? Las últimas 2 semanas fueron testigos de intensas discusiones entre los jefes de gobierno de Alemania y Francia en relación a qué hacer con Grecia. Ambos países son el territorio en que se radican los mayores acreedores de la deuda griega, bancos e instituciones financieras. Finalmente, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy acordaron otorgar un nuevo plazo al gobierno de Papandreou para obtener apoyo parlamentario a medidas concretas de ajuste y en convocar a los acreedores privados a involucrarse en forma voluntaria y sustancial en el nuevo rescate. Esto es, que se comprometan a suscribir nuevos títulos de deuda griega para facilitar oxígeno y permitir que sigan pagando en cada vencimiento. Para los bancos y fondos de inversión, aumentar el riesgo de exposición a la deuda griega es la alternativa menos deseada, pero Merkel y Sarkozy prácticamente no les han dejado opción. El escenario de default
ya debe ser evitado a cualquier costo, repiten funcionarios e inversores, pero ese costo se está tomando cada vez más alto. Para la población griega, el nuevo paquete de ajuste significará recortes en las políticas sociales del gobierno, reducción de sueldos públicos y el desmantelamiento de conquistas laborales. Para los bancos, seguir comprando activos cada vez con menor valor, resintiendo sus balances. Pero las autoridades europeas son conscientes de que el default desataría una carrera de los bancos por desprenderse de bonos de deuda, y no solo los de Grecia, ante la necesidad de purificar sus balances. Los títulos de España, Portugal, Irlanda e Italia sufrirían las consecuencias de inmediato. Desde este punto de vista, el default sería la manera más formidable y efectiva de irradiar la crisis. What we have identified as the most serious threat to financial stability in the EU is precisely the interplay between the vulnerabilities of public finances in certain EU member states and the banking system, with potential contagion effects. Por ahora, la respuesta sigue siendo fingir una solución por vía de nuevos paquetes de rescate y prolongar la situación. Se busca tentar a los empresarios e inversores con la rebaja en los costos salariales y un amplio plan de privatización en Grecia, pero saben que como contrapartida hay un mercado interno diezmado con un nivel de consumo degradado. Por esa vía, el destino de la economía griega no puede ser otro que desmoronarse. Merkel y Sarkozy y la Comisión Europea que delibera en Ginebra, Suiza, ya han dejado de lado toda consideración por la población griega, pero tampoco encuentran respuestas que conformen a sus propios ciudadanos. En Alemania y Francia ya se discute respecto a que si se llega al default será ineludible un rescate bancario de parte de sus gobiernos y entonces la crisis la terminarán pagando los contribuyentes. Este camino es rechazado por la población de los países más fuertes que, a esta altura, preferirían ver a Grecia fuera del euro. Una alternativa a la que, sin decirlo, podrían estar empujando al gobierno de Atenas los principales líderes europeos. Cuando la semana próxima el Parlamento debata en Atenas el paquete de ajuste elevado por el gobierno de Papandreou, los sindicatos estarán cumpliendo un paro de 48 horas convocado para repudiar el plan. Habrá protestas en las calles, manifestaciones de resistencia y un escenario de luchas que será seguido por televisión en todo el mundo. Principalmente en España, Portugal y otros eurosocios en situación comprometida, mirándose entre sí y preguntándose quién será el próximo. Me resultaba muy llamativo ver el tipo de lenguaje que se usaba con Grecia en estos días y también con España. Les tratan de irresponsables, de mentirosos, en el caso de Grecia, de corruptos, y hay toda una simbología, ¿no? Toda una cantidad de eufemismos, por ejemplo, vinculados con la medicina o con las enfermedades. Por ejemplo, que tienen que tomar el trago amargo. Nosotros las conocemos, lo hemos escuchado en su momento. El trago amargo, la medicina amarga, también está el remedio, y también está ser valiente. Por ejemplo, España decía, hay que ser valiente, el peor exceso no es la audacia, sino el gradualismo, era una de las cosas que se le decía a España, y en el caso de Grecia se lo llegó a comparar con Hércules, que quiero recordar que según la mitología tuvo que hacer los famosos 12 trabajos después de haber cometido justamente un exceso, y era una penitencia la que tenía que cometer Hércules. Entonces hay toda una simbología que realmente me parece dramática, porque lo pone en el lugar del culpable a Grecia, que no sé si es tan culpable. No sé, Rulo, ¿vos qué pensás? Bueno, las recetas para salvar al enfermo en Latinoamérica lo conocemos y suficientemente, ¿no? Y con el mismo lenguaje. Exactamente, por eso, el mismo lenguaje y alguna vez Michel Camdessus, el entonces titular del Fondo Monetario, estoy hablando de los años 80, que estuvo de visita en el país. En 20 años va a volver a Grecia y le va a decir que la culpa era claro, de no, pero en aquel momento dice, bueno, son ustedes los que llaman siempre al mismo médico, también devolviendo la pelota, que Camdessus, uno de los más inteligentes directores que tuvo el Fondo Monetario Internacional. Pero vos hablabas de las culpas, y realmente, en realidad la única culpa que hoy se le puede adjudicar a Grecia es insistir en esta búsqueda del salvataje y quedar bien con los mercados, porque esto me parece lo que lo está condenando a un lugar de sin salida a la política económica de Grecia, que evidentemente
si recién reflexionábamos antes de iniciar el programa sobre las magnitudes que se están hablando en cuanto a los planes de salvataje, como se lo llame, otro eufemismo, ¿no? El tema del rescate y del salvataje. Pero de 110.000... Los bancos se salvan. Los griegos no se salvan, pero los bancos que son los acreedores sí se salvan. Hasta ahí podrían poner un interrogante, si se salvan o están pateando para adelante una definición bastante seria, bastante grave. Si el salvataje no va a ser posterior de los países centrales con respecto a sus propios bancos, como hizo Estados Unidos con su crisis en el año 2008. Pero digo, estamos hablando de 110.000 millones de euros del año pasado. Otro plan de 100 a 120.000 millones de euros que se discute ahora como segundo plan de salvataje. En total ya, si se sumaran estas cifras, son 220, 230.000 millones frente a una deuda de 350.000 millones de euros. Si uno mira los números fríamente y lo puse sobre la mesa y dice, bueno, le están rescatando las 2/3 partes de la deuda, listo, ya está resuelto el problema. No está resuelto el problema, o parece que la cuestión tiende a agravarse a medida que el deudor cada vez está en menos condiciones de pagar, porque le están achicando y restringiendo las posibilidades económicas de salvataje. Y aparte las medidas que le piden que tomen son todas restrictivas. Claro. Para agravar todavía más su situación. Ahora, este gobierno obviamente responde a los lineamientos de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, y no va a salir del euro. Técnicamente, como se dice, esto que los economistas suelen hablar, técnicamente, ¿es posible salir del euro y volver al dracma? Sí, técnicamente es posible, y yo te diría, Pedro, que no va a salir del euro por decisión propia. Uno no sabe si no va a salir del euro, en definitiva, como resolución o como única puerta de salida o única ventana por la cual se va a poder tirar en medio del incendio como salida del euro. Pero técnicamente claro que es posible, digamos, porque el tema de volver a la moneda propia, ya sea dracma o que creen una nueva moneda, es simplemente decir, bueno, empezamos a emitir nosotros, cerramos la economía y nos financiamos con lo que tenemos. Sí, pero ¿cómo influye en Europa y en el euro eso? Bueno, acá hay dos vías, dos interrogantes que se plantean. ¿Qué pasa con Grecia internamente con este tema? Si está en capacidad de hacerlo, si la crisis que sobrevendría en Grecia sería equivalente a la que va a tener estando en el euro, peor, o eso significa una salida. Probablemente significa una salida a mediano y largo plazo. El tema es el mientras tanto. Si sobrevive el mientras tanto, para Grecia. Para el resto de Europa, el tema es que, por un lado, y lo planteábamos en el informe, daría la sensación que es tal la presión que están ejerciendo los países centrales de Europa, en concreto Alemania y Francia, sobre Grecia, que parecería estar empujándolos a que digan, bueno, tomen ustedes la decisión de salir, porque nosotros vamos a salvar al euro como moneda, y, si es necesario, vamos a sacrificar a Grecia como pueblo, como nación. Bueno, es que entonces, el tema es, si termina saliendo, déjame terminar la respuesta, dale. Si termina saliendo Grecia, ¿eso es una buena señal para el euro? Es decir, ¿el euro se fortalece porque sacó el eslabón más débil? ¿O, por el contrario, lo que va a significar, bueno, si sacrificaron a Grecia, después de esto pueden sacrificar a España, a Portugal, a Italia, a Irlanda? Es decir, ¿qué pasa con el resto? Digamos, porque ahí sí empiezan a jugar las señales subjetivas y la interpretación que se tenga. Porque pareciera ser que no es la solución para nadie la salida, pero seguir en esto tampoco se ve como una Yo te preguntaba esto solución. Porque en la prensa española, volviendo al tema del lenguaje que planteó Telma, que me parece muy interesante también, gran parte del discurso es salvar al euro. Gran parte del discurso. Es más, hubo un editorial del diario El País que se titulaba así, salvar al euro. Esto es la línea Merkel. Indudablemente. Exactamente. Esto es la línea Angela Merkel. Es lo que vos señalás. Y la otra cuestión, volviendo a la cuestión del lenguaje que hay, es el tema de los inversores, los temores de los inversores, el nerviosismo de los inversores. Y una de las cosas que menos se habla, no digo que no se hable, pero menos se habla, es de las consecuencias sobre la gente. O sea, estamos hablando de Grecia como si en Grecia no hubiera griegos y no hubiera clase trabajadora y no hubiera 150.000 personas que están en riesgo de perder su trabajo y de perder todo el dinero que han acumulado, invertido, ganado en el colchón o como fuere durante mucho tiempo. El tema de la desocupación. Y es increíble cómo el lenguaje es tan similar a ese lenguaje neoliberal que conocimos en la década del 90 en América Latina, donde estos economistas neoliberales solían utilizar todo tipo de metáforas, pero no parecía haber gente. La angustia de los inversores y la angustia de aquella persona que va a perder su trabajo. Bueno, no hablemos en este caso del desprecio por la gente para no cargarlo de tintes ideológicos, pero digo, lo que sí hay una contradicción de intereses. Es decir, cuando se habla de los inversores y los acreedores y se dice...
saquemos lo poco que tienen los griegos para pagar la deuda, estás concretamente haciendo una transferencia de ingresos de un sector, que es el pueblo griego, en favor de los acreedores. Entonces, se habla de los acreedores y necesariamente no se va a hablar de aquellos que son a los que van a sacrificar. ¿Estás volviendo a la vieja antinomia capital-trabajo? Sí, en parte sí, pero en parte con una nueva, con los nuevos términos, que sería hoy acreedor-deudor o país-deudor sometido a través de la deuda con país dominante, en este caso a través de los acreedores. Digamos, esta es la nueva relación, en el cual, evidentemente, si vos hablas de los intereses del país deudor, y bueno, acá está lo que se viene debatiendo hace rato, el default no es la mejor salida para Grecia, no es la mejor salida para todos. Si hay una situación de que no va a poder pagar, ¿por qué no asumirla como tal y buscar la solución a partir de esto que es un hecho consumado? Porque que no hay alternativa política. Porque también está la cuestión política. Porque ahí sería, como dicen algunos economistas, inclusive de Estados Unidos, no necesariamente economistas marxistas, decía, bueno, sentémonos todos y repartemos los costos. Claro. Entonces ahí los bancos van a tener que pagar algún costo también y decir, bueno, digamos, renunciaré a parte de la deuda vía una quita, refinanciaremos todo para que sean plazos más largos y en el medio vamos viendo cómo recomponemos la economía griega. Digamos, hay alternativas, por cierto, pero me parece que la clave está en lo que marcabas vos, el tema de los intereses en juego. Se planteó esto, ayer creo que salió en los diarios argentinos el tema de la columna de Paul Krugman, sí, justamente planteando si había una salida a la Argentina, y una salida a la Argentina quiere decir eso, quiere decir un default. Quiere decir un default, quiere decir una quita de deuda, digamos, una solución que evidentemente... Pero todavía están en la etapa en que sacrifican al pueblo, ¿no? Y justamente por eso hacen falta los eufemismos. Sí, los eufemismos son necesarios para que justamente un sector de la población, que por ahí no va a ser directamente afectado, un sector de clase media, pongamos, pueda creer que una salida es este salvataje. Me parece que los eufemismos esconden eso. Pero también es verdad que en la Argentina estaba el peronismo con toda su historia, dispuesto a asumir un rol político, cosa pero en 2001 no lo sabíamos, Pedro. En 2001 decíamos que no había líderes. Pero estaba. Que no había líder, que pero no... estaba. Había, de todas maneras, a pesar de la consigna que se vayan todos, en Grecia uno de los problemas es políticos, porque los dos grandes partidos con la mayor historia política, si bien hay diferencias entre los conservadores y los socialistas, y los conservadores hoy están criticando esto... No aceptan el ajuste. Claro. Lo curioso es que los conservadores, con Samarai al frente en Grecia, no aceptan el ajuste. Intentaron... se reunió el Partido Popular Europeo esta semana y trató de convencer a Antoni Samarai de que aceptara el ajuste y votara en el Congreso. Y Samarai dijo, no, esta no es la salida para Grecia. Ahora la fecha importante es el 3 de julio, ¿no? Que se reúnen para, teóricamente, si cumplieron con todas las pautas, va a recibir y el martes se aprueban en el Parlamento. Claro, hay una fecha previa, que es esta semana, que hay votación en el Parlamento y coincidentemente no, a propósito de esto, una huelga de 48 horas sobre la misma fecha. Así que bueno, la semana que viene importante.